El amanecer se colaba por las endijas del techo de zinc como un hilo dorado que no pedía permiso. En la casita de las afueras de Ouro Verde, el canto del gallo no era reloj, sino costumbre, una señal de que otro día había sobrevivido al anterior. Antonio se levantó sin despertador. Su cuerpo, acostumbrado a la rutina, sabía la hora por la temperatura del aire. A sus 70 años, las articulaciones le crujían como ramas viejas, pero sus manos seguían firmes, de esas manos que aún recuerdan el peso de la herramienta, incluso cuando descansan. Rosa seguía dormida, envuelta en una sábana que olía a jabón de coco. Su respiración lenta llenaba el cuarto de un ritmo doméstico, casi musical. Antonio se quedó mirándola un instante. Había algo en esa mujer que ni el tiempo ni la pobreza habían podido borrar. Recordó la primera vez que la vio, en la fiesta del pueblo, cuando él era un aprendiz de albañil y ella vendía empanadas con la sonrisa más luminosa del mercado. Aquel día pensó sin atreverse a decirlo que si la vida le daba techo, lo primero que colgaría en él sería su risa. El reloj de pared marcó las 5:20. Antonio se calzó las sandalias gastadas y fue al patio. El gallo lo miró con autoridad. Él le devolvió el saludo con un silbido bajo. En la batea, el agua estaba fría, pero el contacto le despejó las sombras de la noche. Mientras se lavaba la cara, escuchó un sonido metálico dentro de la casa. Rosa había puesto a calentar la cafetera. El olor a café se adelantó a las palabras. «Hoy vienen los chicos», dijo ella desde la cocina. Antonio sonrió sin que ella lo viera. «Sí. Dijeron que nos llevarían de paseo». «¿A dónde?» «A una chacra, creo». Marcelo dijo que habían comprado una. Rosa se acomodó el cabello. «Hace tanto que no los veo juntos. Va a ser un buen día», Rosa afirmó él, con una fe prestada del pasado. El café burbujeó. Ella sirvió 2 tazas con la delicadeza de quien ofrece más que bebida, una tregua. «¿Crees que la compraron de verdad, Antonio?» «Eso dijeron. A veces la vida se guarda las sorpresas para el final». Hablaron poco. Los años les habían enseñado a comunicarse con miradas y silencios. Rosa se puso el vestido floreado que guardaba para las ocasiones, el mismo que había usado en la boda de Patricia. Antonio eligió la camisa blanca que planchó la noche anterior. Se miraron y rieron. Viejos. Sí, pero dignos. Afuera, el sol se levantaba sin pedir permiso. El sonido de los motores llegó como una promesa que se rompe antes de abrir la boca. 2 autos modernos se detuvieron frente al portón de madera. De los asientos bajaron sus 3 hijos. Marcelo, el mayor, con la camisa pegada al pecho por el calor y el teléfono en la mano. Patricia, con gafas oscuras y un gesto de impaciencia. Bruno, el menor, mascando chicle y mirando el suelo. Ninguno abrazó. Ninguno preguntó cómo estaban. Rosa los observó con los ojos húmedos y el corazón ancho. «Qué lindos están», dijo, y su voz tembló como una cuerda vieja. Patricia sonrió sin mirar. «Suban, que tenemos prisa». Antonio quiso decir algo amable, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Los separaron en autos distintos. Rosa con Marcelo, Antonio con Bruno. El viaje comenzó con un silencio espeso. Marcelo hablaba por teléfono, discutiendo sobre presupuestos y reuniones. Rosa miraba por la ventana el paisaje que cambiaba. La ciudad quedaba atrás. Los edificios se volvían árboles. El asfalto se convertía en polvo. «¿Y los nietos?», preguntó ella, buscando una grieta por donde colar ternura. «Bien, mamá, bien. ¿Y Viviane?» «Trabajando». «Me alegra», susurró, y se aferró al borde del asiento como si el cuero del coche pudiera sostenerla. En el otro auto, Bruno conducía sin mirar a Antonio. «Bonito carro», dijo el padre, intentando conversación. «Es de la empresa». «¿Y cómo va el negocio?» «Normal». El silencio volvió, grueso, incómodo.
Antonio pensó en la cuna que había construido con sus propias manos para ese muchacho. Recordaba los tornillos, la madera, el olor del barniz, y ahora todo eso parecía pertenecerle a otro mundo. Después de 2 horas, los autos se detuvieron en medio de nada. Una carretera recta, sin sombra, sin señal de vida. ¿Aquí es?, preguntó Rosa, asomándose. Patricia salió del auto y cruzó los brazos. Bajen, por favor. ¿Qué pasa, hija? Pasa que no podemos más, mamá. Siempre hay un problema, una llamada, una necesidad. Tenemos nuestras vidas. No podemos seguir cargando con ustedes. Rosa abrió la boca, pero la voz no salió. Antonio bajó despacio. ¿Cargando?, repitió, incrédulo. Yo te cargué cuando no sabías caminar, Patricia. Cargué tus mochilas, tus sueños, tus errores. Papá, por favor, interrumpió Marcelo, bajando del otro coche. No hagamos drama. Ustedes van a estar bien. ¿Aquí?, preguntó Rosa. Van a arreglárselas. Siempre lo hacen, dijo Bruno, sin mirarlos. Hubo un segundo de silencio en el que hasta el viento se detuvo. Y entonces, una frase que se clavaría en el alma de los 2 viejos. Vamos a ver si sobreviven sin nosotros, rió uno de ellos. Los otros 2 también rieron, nerviosos, para no parecer crueles. Los autos arrancaron. El polvo los cubrió como una nube. Rosa cayó de rodillas. Antonio se quedó de pie, mirando hacia donde el ruido se disolvía. Antonio, ¿qué vamos a hacer?, susurró ella. Respirar, contestó él. Y luego, caminar. Se sentaron junto a un poste oxidado, compartiendo el último trago de agua de una botella. El sol les caía encima como un castigo antiguo. Pasaron los minutos, o las horas, y nadie pasó por el camino, hasta que, a lo lejos, un camión azul apareció levantando una estela de polvo. El vehículo se detuvo con un chirrido amable. De la cabina bajó un hombre de piel curtida, barba gris y sonrisa franca. ¿Qué pasó, compadres?, Antonio explicó, con la voz baja. El hombre escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quitó la gorra. Yo me llamo Josué, dijo, y si me permiten el atrevimiento, suban. Donde caben cajas, caben personas. Rosa dudó, pero Antonio la ayudó a subir. El camión olía a madera, a polvo y a vida. Josué les ofreció agua. No los conozco, dijo, pero el que ayuda no necesita conocer. Durante el viaje, el paisaje cambió de nuevo. Las colinas se hicieron más verdes, el aire más liviano. ¿A dónde vamos?, preguntó Antonio. A Valle de la Esperanza, respondió Josué. No está en los mapas, pero existe. La frase quedó flotando entre ellos. Tan simple y tan cierta. El camión se internó en caminos estrechos hasta que apareció el pueblo. Casas de rejas pintadas, gallinas sueltas, ropa colgada en los patios, olor a pan recién hecho. Josué frenó frente a una casa blanca con un cartel escrito a mano. Pensión de Doña Lourdes. Josué bajó y golpeó las manos. Lourdes, te traigo 2 almas que el mundo dejó a medio camino. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 60 años, de delantal floreado y sonrisa de madre colectiva. Pasen, amores, dijo. Aquí siempre hay un plato y una cama. El interior olía a sopa y a jabón. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas, santos de yeso y frases escritas a mano. Aquí se entra con respeto y se sale con fuerza. Les dio de comer sin preguntar demasiado. Mañana veremos qué hacemos. Hoy coman, duerman y dejen que el alma se acomode. Esa noche, Rosa durmió por primera vez en paz, después de semanas. Antonio se quedó despierto mirando el techo, escuchando los sonidos del pueblo, grillos, pasos, alguna radio lejana. Rosa susurró. Tal vez la vida nos trajo aquí por algo. Ella, medio dormida, respondió. La vida siempre trae, solo que a veces no nos avisa a dónde. Al día siguiente, el pueblo amaneció con olor a café y pan caliente.
Doña Lourdes los presentó a los otros huéspedes. Edilson, un mecánico jubilado que arreglaba radios viejas. Jéssica, una estudiante de enfermería con ojeras de doble turno. Paulinho, un joven camionero con más sueños que dinero. Cada uno los saludó como si ya los conociera. «Aquí no se pregunta de dónde vienes», dijo Lourdes. «Se pregunta qué necesitas hoy». Rosa se ofreció para ayudar en la cocina. Antonio para reparar lo que hiciera falta. En unas horas la casa estaba viva. Él ajustó una canilla, arregló la bisagra de una ventana, enderezó una cerca. Trabajar era volver a respirar. Por la tarde, cuando el sol doraba los techos, Rosa y Lourdes se sentaron en el corredor. «Tus hijos volverán», dijo Lourdes, con voz tranquila. «¿Y si vuelven por lo equivocado?», preguntó Rosa. «Entonces aprenderán que hay cosas que ya no se compran». Antonio apareció con un cuaderno en la mano. «Mira esto», dijo. «Los papeles del terreno de mi padre. Nunca los registré. Tal vez todavía sirvan». Lourdes arqueó las cejas. «Déjame mostrárselos a un abogado. Conozco a uno decente, se llama Renato». Y así, sin saberlo, aquel matrimonio que había sido dejado en una carretera acababa de dar el primer paso hacia la redención más grande de su vida, la de construir esperanza en lugar de pedirla. Al día siguiente, Valle de la Esperanza amaneció bajo una lluvia leve, de esas que limpian el polvo sin entristecerlo. En la pensión, el ruido del agua cayendo sobre las tejas se mezclaba con el silbido del fogón. Rosa removía el café. Antonio arreglaba un pestillo que había cedido y doña Lourdes amasaba pan. Todo parecía fluir con la armonía sencilla de lo útil. A media mañana llegó Renato. Era un hombre de unos 40 años, cabello oscuro, barba prolija y un maletín que no parecía pesado, sino bien ordenado. Saludó con la formalidad de los que saben escuchar más que hablar. «Soy Renato Castro, abogado», dijo con voz tranquila. «Lourdes me habló de ustedes». Antonio se levantó, le ofreció asiento y los papeles que había guardado en la vieja carpeta de cuero. Renato los desplegó con cuidado, como si fueran piezas de un puzzle antiguo. En silencio repasó fechas, firmas y sellos casi borrados. «¿Esto lo guardó su padre?», preguntó. «Sí. Él trabajó para una empresa que nunca le pagó completo. A cambio, le cedieron un terreno, pero nunca lo registramos». Renato frunció el ceño. «¿Dónde está ubicado?». Antonio señaló el mapa con el dedo tembloroso. «Aquí, cerca de la capital». El abogado abrió su laptop y buscó. Tecleó, comparó, aumentó el mapa digital. Luego se quedó quieto. Una sonrisa leve se formó en su rostro. Su padre no sabía lo que tenía, dijo. «¿Por qué?», preguntó Rosa. «Porque ese terreno ahora está en plena zona comercial y vale mucho, muchísimo». Antonio y Rosa se miraron, incrédulos. «¿Cuánto es muchísimo?», preguntó ella. «Millones», contestó Renato. «No quiero adelantar cifras hasta verificar todo, pero esto podría cambiar su vida». Antonio se quedó mudo. Rosa respiró hondo. Lourdes, que había escuchado todo desde la cocina, se persignó. «Dios tiene tiempos raros», murmuró, «pero siempre justos». Renato los miró con una mezcla de respeto y cuidado. «No quiero que se ilusionen antes de tiempo. Este proceso llevará semanas, pero si me lo permiten, llevaré el caso. Lo haré sin cobrar honorarios. Solo pagarían las tasas del registro». Antonio apretó su mano. «Gracias, doctor. No nos debe nada, pero acaba de devolvernos algo que creíamos perdido. Esperanza». Renato sonrió. «La esperanza es una inversión segura», dijo, «y la suya tiene buenos cimientos». Las noticias, en un pueblo pequeño, viajan más rápido que el viento. En pocos días, todos sabían que los nuevos huéspedes de la pensión eran dueños de un terreno valioso. En la tienda, en la barbería, en la plaza,
Las conversaciones comenzaban con un «dicen que» y terminaban con un «Dios los bendiga». A Antonio le incomodaba esa atención. Rosa, en cambio, sentía gratitud, no por la riqueza, sino por la posibilidad de elegir su futuro. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, se acercó a Lourdes. «¿Tú crees que el dinero cambia a las personas?», preguntó. «El dinero no cambia», respondió Lourdes. «Solo amplifica lo que ya son. Si uno tiene alma limpia, el dinero sirve. Si no, manda». Rosa asintió. «No quiero que nos mande. Quiero que nos ayude a servir». Esa noche, Antonio no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con la vieja carpeta en el regazo. Rosa dijo, rompiendo el silencio: «Si todo esto resulta cierto, no quiero una casa nueva ni un coche». «¿Qué quieres?», preguntó ella, medio dormida. «Quiero hacer algo útil, algo que tenga sentido, cuando ya no estemos». Ella lo miró. «Entonces, eso haremos». Una semana después, Renato llegó con una sonrisa que intentaba contener la emoción. «Traigo buenas noticias», anunció. El registro avanzó sin trabas. El terreno ya está reconocido a nombre de su familia. Y hay interesados. Antonio arqueó las cejas. ¿Interesados? Una empresa constructora. Constructora Imperial. Dicen que planean un centro comercial. Rosa sintió un pequeño escalofrío. ¿Y cuánto ofrecen? Renato abrió la carpeta. 7 millones de reales. El silencio fue largo. Lourdes, que siempre hablaba primero, se quedó muda. ¿7 millones? Repitió Antonio. Eso es una locura. No tanto para ellos, dijo Renato. El terreno vale más. Por eso quieren apurarlos. Esa tarde llegó un auto negro frente a la pensión. De él bajó un hombre de traje gris, sonrisa ensayada y reloj que brillaba como un sol pequeño. «Soy Claudio Meireles, representante de la constructora Imperial», dijo, extendiendo la mano. «Venimos a hacerles una oferta que no podrán rechazar». Antonio lo invitó a pasar. Claudio sacó folletos con imágenes de torres de vidrio, cafés modernos y niños felices corriendo por plazas artificiales. «Ustedes no tienen por qué preocuparse», dijo. «Solo firman, reciben el dinero y disfrutan. Es su oportunidad de descansar». Antonio lo escuchó en silencio. Rosa, con las manos en el delantal, observaba la mesa llena de papeles coloridos. «¿Y por qué tanta prisa?», preguntó él. «Porque el tiempo es oro, señor Antonio», contestó Claudio, «y el oro no espera». Antonio se inclinó hacia adelante. «Durante 60 años trabajé sin oro y sin tiempo», dijo, «así que no me asusta esperar un poco más». Claudio sonrió, incómodo. «Solo piénselo. Este cheque podría cambiarles la vida». «Mi vida ya cambió», dijo Antonio, levantándose. «Cambió el día que descubrí que todavía hay gente buena». Rosa lo miró con orgullo. Claudio guardó sus papeles, molesto, y se despidió con un «volveré». Cuando se fue, Lourdes aplaudió despacio. Así se responde cuando uno tiene alma. La noticia del terreno llegó también a oídos de sus 3 hijos. Primero llamó Marcelo. Su voz sonaba suave, melosa, como la de alguien que ensaya disculpas frente al espejo. «Papá», supe lo del terreno. «¡Qué alegría! Me gustaría verlos». Antonio cerró los ojos. «Cuando quieras, hijo. Pero ven sin papeles y sin calculadora». A los 2 días apareció Patricia. Llegó con una bolsa de supermercado y lágrimas listas. «Mamá, no sabes cuánto me arrepiento». Rosa la abrazó, aunque el corazón dudaba. «El arrepentimiento se demuestra. No se repite», le dijo. Bruno tardó más. Llamó una noche, borracho. «Viejo, no sabes lo que hice. Los extraño». Antonio solo respondió: «Entonces encuéntranos con la cabeza limpia. Aquí hay trabajo, no excusas». Renato, que presenció todo desde cerca, comprendió que aquel terreno no era solo una herencia material.
Era un espejo que mostraba quién era cada uno cuando el dinero los miraba a los ojos. Esa noche, Antonio se sentó frente a una vela y empezó a escribir. La primera carta fue para Marcelo. Hijo, te enseñé a trabajar, pero olvidé enseñarte a no confundir éxito con bondad. No te odio, pero el día que me dejaste en la carretera, también te dejaste a ti mismo. Si alguna vez regresas, que sea por lo que el dinero no puede darte, paz. La segunda fue para Patricia. Hija, la elegancia no está en la ropa, sino en la mirada con la que ves a los demás. Que la vida te enseñe a mirar con el corazón y no con la cartera. Y la tercera, para Bruno. Hijo menor, te di demasiado pronto el permiso de ser libre. La libertad sin gratitud es una jaula más amplia, pero jaula al fin. Las guardó en sobres sin nombre, no para enviarlas, sino para recordar lo que ya había aprendido. Rosa lo observó escribir. ¿Y una carta para ti mismo?, preguntó. Antonio sonrió. Esa la escribo cada día, con los actos. Los días siguientes trajeron más llamadas, más rumores, más ofertas. Claudio volvió con nuevos argumentos, nuevos papeles y un tono cada vez menos amable. Si no aceptan, podemos complicar el proceso. La empresa tiene influencias. Renato lo miró con calma. Entonces nos veremos en tribunales. Pero recuerde, no hay juez más severo que un pueblo que mira. Claudio se fue con una sonrisa de hielo. Esa noche, el cielo se rompió en una tormenta violenta. El techo de la pensión goteaba, las ventanas temblaban. Antonio y Rosa se quedaron despiertos, escuchando el trueno. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. No, solo respeto, dijo él. Las tormentas, como las verdades, limpian lo que sobra. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció despejado. Las calles olían a tierra mojada. Renato llegó con una propuesta. Podrían vender una parte del terreno. Con eso tendrían seguridad y podrían hacer algo más grande, una obra para otros. Antonio y Rosa se miraron. ¿Una obra?, preguntó ella. Una casa para los olvidados, un refugio. Lourdes, que los escuchaba desde la cocina, gritó, «Una casa esperanza». El nombre cayó como una semilla en tierra fértil. Antonio sonrió. Entonces no venderemos para tener, dijo, venderemos para dar. Desde ese día, la pensión cambió de energía. Rosa empezó a anotar ideas. Habitaciones, comedor, taller, huerta. Antonio medía el terreno con un metro imaginario. Josué ofreció su camión para transportar materiales. Jessica dijo que podría trabajar como enfermera voluntaria. Paulinho se ofreció a cantar en las tardes. El pueblo entero empezó a soñar. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Renato les mostró un borrador del contrato. Si firman esta venta parcial, la mitad del dinero irá directo a la cuenta de la fundación. Ustedes conservarán la otra mitad como sustento. Antonio tomó la pluma, la giró entre los dedos. Nunca pensé que firmar algo me daría tanta paz. Rosa puso su mano sobre la de él. Firmemos por todos los que nunca tuvieron dónde dormir tranquilos. Y así lo hicieron. Con cada trazo de tinta, sellaron no un negocio, sino una herencia moral. Esa noche hubo celebración en la pensión. Lourdes cocinó su mejor guiso. Josué trajo vino. Paulinho tocó la guitarra y todo el pueblo cantó. Rosa bailó descalza. Antonio la siguió torpemente. Renato levantó su copa. Brindo por algo más valioso que los millones, por las manos que no se vendieron. Rosa sonrió. Y por las que se dieron, añadió. Doña Lourdes alzó la voz. Por la casa Esperanza. Todos repitieron le nombre, y el eco se elevó sobre los tejados, hasta perderse en el cielo de Brasil. Antonio miró el rostro de Rosa, iluminado por las luces. ¿Sabes qué me enseñó esta vida?, dijo. ¿Qué, Antonio? Que el dinero compra casas, pero solo el amor las llena. Ella apoyó la cabeza en su hombro.
Entonces llenemos la nuestra con lo que nunca se agota. Fe. El viento sopló suave, y en el silencio posterior, el pueblo entero pareció respirar al mismo ritmo. El de dos viejos que, después de perderlo todo, descubrieron que todavía podían construir esperanza. El terreno frente al río se extendía bajo el sol como una promesa recién escrita. Allí donde antes solo había maleza y piedras, ahora había estacas marcando perímetros, líneas de tiza azul y un cartel sencillo que decía: «Aquí se levantará la Casa Esperanza, un hogar para corazones cansados». El primer camión de materiales llegó al amanecer. El chofer, un hombre de bigote blanco y manos enormes, bajó saludando a todo el pueblo. «¿Dónde descargo esta bendición?», gritó. Los hombres corrieron a ayudar. Las mujeres prepararon café y pan. Antonio dirigía sin mandar, observando cada detalle. Rosa, con un pañuelo en la cabeza, repartía vasos de agua y palabras de ánimo. «Despacito, Joao, que ese ladrillo también tiene sueños», decía riendo. Lourdes había montado una carpa improvisada con manteles viejos. Era el puesto de descanso, pero también el corazón del lugar. Allí se servía café, se firmaban listas, se escribían nombres de donantes y se contaban historias entre risas. Renato llegaba cada día con su maletín y su mirada atenta. Revisaba facturas, firmaba documentos y sin que nadie lo notara, se quedaba un rato observando cómo el pueblo entero se movía como un solo cuerpo. Esto no es una obra, pensaba, es una oración hecha a ladrillo. Esa tarde, un grupo de jóvenes del barrio trajo plantas. Una niña de trenzas largas preguntó si podía sembrar una. Rosa le dio una pala pequeña. «Claro, mi amor, pero dile un deseo al agujero antes de taparlo». «¿Por qué?». «Porque las plantas escuchan. Y si el deseo es bueno, crecen más rápido». La niña cerró los ojos y murmuró algo. Nadie la oyó, pero al terminar sonrió. «¿Qué le dijiste?», preguntó Rosa. «Le pedí que esta casa nunca se apague», respondió. Rosa sintió que el corazón le temblaba. Esa frase se le quedó grabada, como si hubiera sido escrita por Dios con letra de niña. Marcelo fue el primero en aparecer. Llegó con un pantalón manchado de pintura y la cabeza baja. No traía discursos, sino herramientas. «Vine a ayudar», dijo simplemente. Antonio le entregó una pala. «Empieza aquí. Donde la tierra está blanda, el corazón también lo estará». Marcelo sonrió con humildad y comenzó a cavar. Cada palada era una disculpa sin palabras. A los pocos días llegó Patricia. Traía un cuaderno de contabilidad y un bolígrafo rojo. «¿Puedo llevar el registro de gastos?», ofreció. Rosa la miró con ternura. «Llévalo, pero con alma, no con calculadora. Aquí las cifras no son números, son nombres». Y finalmente, una tarde calurosa, Bruno apareció con una caja de herramientas. No dijo nada. Se arremangó la camisa y se unió a los obreros. Renato, al verlo, le ofreció la mano. «Bienvenido al lado correcto del plano, Bruno». El joven asintió, sin levantar la vista. Las jornadas se llenaron de polvo, risas y sudor. El sonido del martillo se mezclaba con las voces que cantaban. Cuando el cansancio asomaba, Rosa gritaba desde la carpa: «Café caliente y palabras dulces para todos». Los obreros se reunían, y en ese descanso sencillo se disolvían jerarquías, ricos y pobres, viejos y jóvenes. Todos eran lo mismo bajo el mismo sol. Un día, Jessica, la joven enfermera, tuvo una idea. ¿Y si cada persona que ayude escribe una frase en los muros antes de pintarlos? Así, la casa tendrá voces por dentro. Rosa adoró la idea. Compraron marcadores de colores. Pronto las paredes se llenaron de mensajes. «Aquí dormirá quien el mundo olvidó. El pan compartido no engorda, aligera. No vine a salvar a nadie, vine a acompañar. Mi abuela me enseñó que rezar también se hace cocinando».
Antonio escribió el suyo con letra firme. Todo lo que no se llevó la carretera se quedó aquí. Marcelo, después de pensarlo, escribió más pequeño. Perdón, mamá. Rosa lo leyó, lo acarició con los dedos y lo dejó ahí, sin corregirlo. La galería de voces se convirtió en ritual. Cada día, una frase nueva. Cuando los obreros entraban, saludaban a las paredes como si fueran viejos amigos. Una tarde llegó una carta sellada con el logo dorado de la constructora imperial. Renato la leyó en silencio. Su ceño se endureció. «Quieren revisar los términos de la venta», explicó. «Dicen que hay cláusulas interpretables». Antonio se cruzó de brazos. «¿Y eso qué significa?» «Significa que no soportan verlos felices. Quieren forzar una renegociación». Rosa se acercó. «¿Pueden quitarnos lo que ya firmamos?» No respondió Renato. «Pero pueden intentar ensuciarlos». Lourdes golpeó la mesa. «Pues que lo intenten. Aquí ya todos sabemos limpiar». Días después apareció Claudio, el representante de la empresa, con una expresión nueva, mezcla de culpa y arrogancia rota. «Señor Antonio, señora Rosa», empezó. «Sé que tuvimos diferencias, pero los inversores están inquietos. Si aceptan revisar el contrato, puedo aumentar la oferta». Antonio lo miró fijo. «Usted no entendió nada, Claudio. Ya no hay precio, hay propósito». El hombre respiró hondo. «No hablo de comprar, hablo de colaborar. Podríamos financiar una segunda ala de la casa». Renato intervino. «Si lo hace, que sea como donación pública, con su firma y la del intendente, y sin derecho a usar el nombre de la casa en su propaganda». Claudio titubeó. Por primera vez parecía un hombre sin guión. «Lo pensaré», dijo, y se fue. Cuando desapareció entre el polvo del camino, Rosa suspiró. «Antonio, ¿crees que cambie de verdad?» «A veces la vida no cambia a las personas», respondió él, «solo las deja sin máscaras». Las semanas siguientes trajeron un viento seco, casi cruel. La tierra se resquebrajó, el río bajó su nivel, y con el calor llegó el cansancio. Los fondos se agotaban. Patricia, que llevaba las cuentas, se acercó preocupada. «Mamá, nos queda dinero solo para 10 días». Rosa respiró hondo. «Entonces, en 10 días, Dios tendrá que decidir si esto era sueño o destino». Esa noche hubo silencio en la pensión. Ni música ni risas. Solo el rumor del viento. Antonio se levantó a medianoche, fue hasta el terreno y se sentó sobre un bloque de cemento. Miró las paredes a medio hacer, los dibujos de los niños, las frases en tiza que la brisa empezaba a borrar. «¿Y si no alcanza, Rosa?», susurró, sabiendo que ella lo oía aunque no estuviera ahí. La voz de Rosa, desde el recuerdo, le llegó suave. «Entonces habremos enseñado a otros a seguir. Eso ya es construir». Al día siguiente, cuando el sol apenas tocaba el horizonte, llegó un camión sin aviso. En la parte trasera venían materiales, herramientas y bolsas de cemento nuevas. Del asiento bajó Claudio, sin traje, con una camiseta sencilla. «No vengo a comprar ni a negociar», dijo, casi avergonzado. «Vengo a devolver». Rosa lo miró en silencio. «¿Devolver qué?» «El respeto que olvidé cuando los vi por primera vez». Renato estrechó su mano. «Entonces quédese a trabajar», dijo. Claudio sonrió, y por primera vez esa sonrisa no olía a negocio. El primer techo se completó a finales de mes. Para probarlo, esperaron la lluvia. Pero la lluvia no llegaba, hasta que una noche el cielo se abrió en una tormenta inesperada. El agua golpeaba las chapas con furia. Todos corrieron al terreno, linternas en mano. Antonio, empapado, entró al comedor y miró hacia arriba. «¡Ni una gota!», gritó. El pueblo entero aplaudió bajo la lluvia. Esa noche no hubo miedo. Bailaron bajo el aguacero, riendo, mojándose, agradeciendo. Rosa, con el cabello pegado a la frente, alzó las manos al cielo. «Gracias por bendecirnos con prueba y no con promesa», susurró.
Con el avance de la obra, los vínculos también se reparaban. Marcelo se reencontró con su esposa, Viviane, y su hijo comenzó a visitar la construcción. Patricia volvió a estudiar diseño y soñaba con decorar los interiores. Bruno, más callado, había dejado el alcohol. Pasaba horas lijando madera y escuchando los consejos de Diógenes, el maestro de obra. Una tarde, Bruno se acercó a Antonio. «Papá, siempre quise preguntarte algo. ¿Por qué no nos odiaste?» Antonio sonrió, cansado pero sereno. «Porque aprendí que odiar es como cargar ladrillos en una mochila. Te hunde sin construir nada». Bruno bajó la cabeza. «¿Y crees que puedo empezar de nuevo?» «Sí, pero esta vez, sin abandonar a nadie en la carretera». Ambos rieron, y en ese instante los años perdidos se redujeron a polvo bajo los pies. Cuando las paredes estuvieron completas, organizaron una ceremonia. No era inauguración, era agradecimiento. El padre Joaquín bendijo el terreno, los obreros, las manos, los nombres. Rosa habló al final, con la voz firme. «Nos dejaron en una carretera creyendo que moriríamos de tristeza, pero lo que murió fue nuestro orgullo, y eso nos hizo libres. Hoy estamos aquí, no por dinero, sino porque aprendimos que lo poco compartido se multiplica». Antonio se acercó al micrófono. «Los jóvenes creen que la riqueza está en lo que acumulan. Nosotros aprendimos que está en lo que se reparte». El aplauso fue largo, pero no ruidoso. Era un aplauso que sostenía. Lourdes, con lágrimas, levantó su taza de café. «A los que vuelven», dijo, «porque los que vuelven son los que entendieron el camino». Esa noche, el viento corrió suave entre las paredes recién enlucidas. Las frases escritas aún olían a pintura fresca. Rosa y Antonio caminaron tomados de la mano, observando cada habitación. «Aquí dormirá la señora Elvira», dijo Rosa. «No tiene hijos, pero tiene ganas de vivir. Y aquí los niños del pueblo tocarán guitarra», añadió Antonio. Se detuvieron frente a una pared donde el yeso aún no había secado. Antonio escribió con la punta del dedo: «La verdadera casa no se levanta con ladrillos, sino con perdones». Rosa apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes, Antonio? ¿Qué? Siento que Dios no nos devolvió el dinero que merecíamos. Nos devolvió la misión que habíamos olvidado». Él sonrió. «Y esa, Rosa, no se gasta, se hereda». El río reflejó la luna, y, desde el viento, parecía escucharse un murmullo leve, como si el propio pueblo respirara una misma palabra: esperanza. El sol de la mañana parecía distinto aquel día, como si supiera que la luz que derramaba no era solo para iluminar, sino para bendecir. En la entrada de la Casa Esperanza, el cartel nuevo brillaba bajo una capa de barniz fresco. «Pan, cama, mano, voz». Rosa se detuvo frente a él. Tocó con los dedos las letras y sintió que cada palabra latía como un corazón. Antonio susurró: «Mira cómo resplandece». Él asintió, con una emoción que le enrojecía los ojos. «Resplandece porque está viva». El pueblo entero había madrugado. Desde las colinas llegaban familias con flores, guitarras, panes, hasta animales. Era una procesión de gratitud. En la puerta, Renato colocaba los últimos papeles sobre una mesa, revisando sellos y firmas. «Todo en orden», dijo con orgullo. «La Casa Esperanza ya existe también en los libros». Doña Lourdes repartía café con leche y pastelitos. Paulinho afinaba la guitarra. Los hijos, Marcelo, Patricia y Bruno, vestían camisas limpias y sonrisas nuevas. Habían ensayado unas palabras, pero Rosa les pidió que hablaran con el alma, no con el guión. Cuando el padre Joaquín levantó la mano para bendecir, el silencio se volvió casi físico. «Señor», dijo el sacerdote, «bendice este lugar donde la soledad se vuelve compañía y donde los viejos no serán sobra, sino semilla». El primer aplauso estalló. Los niños corrieron adentro, seguidos por los mayores. El aire olía a pintura, pan horneado
y esperanza. En el comedor principal, las paredes blancas guardaban todavía las frases escritas durante la construcción. Una de ellas, justo encima de la puerta, resumía todo. El hogar no es un lugar, es la gente que no se va. Rosa suspiró. Antonio, lo logramos. No, Rosa, corrigió él. Lo lograron todos. Nosotros solo encendimos la primera vela. La casa se llenó rápido. Llegaron los primeros abuelos del pueblo y de lugares cercanos. Entre ellos, doña Elvira, de 83 años, que había vivido sola desde que su hijo emigró. José Miguel, un exmúsico callejero con los dedos torcidos por la artritis. Y Catarina, una mujer ciega que tejía tapetes guiada por el tacto del alma. Rosa los recibió con una sonrisa que no era de cortesía, sino de bienvenida eterna. Aquí no vienen a morir, vienen a descansar con propósito, les dijo. Doña Lourdes se encargaba de la cocina, con su ejército de ollas, cucharas y amor. El secreto está en remover con fe, decía mientras revolvía una sopa espesa. Si la comida no tiene corazón, se enfría más rápido. En las tardes, Paulinho organizaba rondas de música, Bruno reparaba muebles, Patricia supervisaba los inventarios y Marcelo enseñaba a los mayores a usar el teléfono para hacer videollamadas. Las risas llenaban los pasillos como una melodía que no se repetía nunca igual. Una tarde, Catarina tomó la mano de Rosa. «Usted no sabe lo que ha hecho», dijo, con voz temblorosa. «¿Qué hice?» Me devolvió la vista. No la de los ojos, la del alma. Rosa sintió un nudo en la garganta. No fui yo. Fue la vida que, por fin, empezó a mirarnos a todos con ternura. El milagro del pueblo se esparció más allá de los cerros. Un periodista de la capital llegó con cámaras, micrófonos y promesas de mostrar al mundo un ejemplo de solidaridad. Antonio no confiaba en los flashes, pero Renato le explicó que podía ser bueno. La historia de ustedes inspira. Si se cuenta bien, puede atraer más ayuda. El periodista, un joven llamado Ricardo, entrevistó a todos. A Rosa, a los hijos, a Lourdes, a Renato y hasta a los residentes. Durante días, la cámara fue testigo de sonrisas sinceras y frases profundas. Sin embargo, cuando la nota salió en televisión, algo se torció. El reportaje mostraba a la Casa Esperanza como una obra financiada por la iniciativa de la constructora imperial en colaboración con la comunidad. Ni una sola mención a la resistencia, ni a la lucha, ni al abandono. Rosa vio el programa en la sala común, rodeada de los ancianos. El logotipo de la empresa brillaba en pantalla. Su nombre, en cambio, apenas se escuchaba una vez. «Nos usaron», dijo Bruno, apretando los puños. Renato, furioso, llamó de inmediato al canal. Prometieron revisar el montaje, le respondió una secretaria con voz indiferente. Antonio apagó la televisión. «No importa», dijo. «El que miente en cámara se desenmascara en la vida». Pero Rosa, herida, se encerró en su habitación. Antonio dijo, llorando, «¿Y si la gente cree que todo esto fue por dinero? Entonces el tiempo se encargará de mostrar que fue por amor». Días después, llegó una carta de la constructora imperial. Claudio no la firmaba. Era del nuevo director, Elder Sousa, quien anunciaba que, dado el carácter social del proyecto, la empresa solicitaba incluir su logo en la fachada y proponer un convenio de imagen. Renato convocó una reunión. «Esto es una trampa legal», advirtió. «Si aceptan, el nombre de la casa dejará de pertenecerles». Rosa se levantó. «Entonces no firmaremos nada, pero podrían intentar manipular a la prensa», añadió él. «Que manipulen». «Nosotros no tenemos cámaras, pero tenemos ojos limpios», dijo Antonio. Sin embargo, el golpe más duro no vino de la empresa, sino del propio pueblo. Algunos comenzaron a murmurar. ¿Y si la constructora los ayudó más de lo que dicen? ¿Y si en realidad sí vendieron todo por dinero?
Las sospechas dolían más que cualquier amenaza. Una mañana, al ir al mercado, Rosa escuchó a una mujer decir: «Yo pensé que era una santa, pero al final todos buscan beneficio». Esa noche, Rosa lloró en silencio. Lourdes la encontró en la cocina, sentada frente a una vela. «¿Qué haces, mujer? Espero que se apague sola, para no soplarla yo». «¿Y por qué?» «Porque siento que mi fe parpadea». Lourdes se sentó junto a ella y tomó su mano. «La fe también se cansa, Rosa, pero no muere, solo se sienta un rato». Una madrugada, un grito rompió el silencio. «¡Fuego!». Todos salieron corriendo. Una chispa de un cable viejo había prendido la bodega de madera. El humo invadía los pasillos. Antonio, sin pensarlo, corrió hacia adentro para sacar a los abuelos dormidos. Rosa trataba de cubrirse la boca con un pañuelo, guiando a Catarina, la mujer ciega. Marcelo y Bruno traían baldes de agua. Patricia llamaba a los bomberos. Cuando llegaron las sirenas, el cielo ya ardía. La mitad del techo del comedor estaba destruida, pero nadie había salido herido. El pueblo entero apareció con cubetas, frazadas y lágrimas. Al amanecer, entre las ruinas humeantes, Rosa se sentó en el suelo, con las manos ennegrecidas. «Antonio», susurró, «perdimos todo». Él se arrodilló junto a ella. «No, Rosa, no perdimos a nadie. Eso es todo». Doña Lourdes se acercó con una tetera. «Esto no fue castigo, fue prueba». «¿Y si ya no tenemos fuerzas?», preguntó Rosa. «Entonces otros empujarán por ustedes», dijo Renato, con los ojos húmedos, «porque el bien verdadero contagia como fuego también, pero del bueno». Y tenía razón. En menos de una semana, donaciones de todo el país comenzaron a llegar. No de empresas, sino de personas. Cartas, sobres con billetes, camiones con materiales. Una nota decía: «No los conozco, pero mi madre murió sola. Que otros no pasen por eso». Esmur, el incendio, paradójicamente, había encendido algo más grande. Poco después del incendio, Antonio empezó a toser con frecuencia. «Solo es el humo», decía, restándole importancia. Pero Rosa lo conocía demasiado. Renato insistió en llevarlo al hospital. El diagnóstico fue duro: neumonía con complicaciones. Durante semanas, Antonio permaneció internado. Rosa pasaba los días a su lado, leyendo en voz alta las cartas de los donantes. «Mira, este niño de Recife mandó sus ahorros», decía. Antonio sonreía débilmente. «La gente no cambia el mundo con millones, Rosa, lo cambia con gestos». Una noche, cuando la fiebre subió, Antonio tomó su mano. «Si no salgo de esta, prométeme que seguirás con la casa». «No digas eso», replicó ella. «Promételo, Rosa». Ella lo miró a los ojos, conteniendo el llanto. «Te lo prometo, pero saldrás». Y salió. Con cada amanecer mejoraba un poco. Los médicos lo llamaban el milagro de la esperanza. Cuando volvió a la casa, todos lo recibieron con aplausos. El comedor, ya reconstruido, lo esperaba con una sorpresa. En la pared principal, una placa de madera decía: «Sala Antonio Rivas, porque los milagros también se construyen con martillo». Antonio se rió. «Eso no lo enseñan en los hospitales». Un mes después, los hijos se reunieron con él en el patio. El viento soplaba tibio, moviendo las cortinas nuevas que Patricia había cosido. «Papá», empezó Marcelo, «nunca podremos borrar lo que hicimos». Antonio los miró con ternura. «No quiero que lo borren, quiero que lo recuerden. Así el dolor no se repite». Bruno bajó la mirada. «Yo te odié por hacerme sentir pequeño, y yo me odié por no haberte enseñado a ser grande», respondió Antonio. Patricia, llorando, tomó las manos de Rosa. «Mamá, no merecemos estar aquí. Por eso los necesitamos», dijo ella. «Los que se sienten indignos son los que mejor entienden la misericordia». Se abrazaron los cinco. No fue un abrazo de cuento, fue uno torpe,
con lágrimas, respiraciones entrecortadas y perdón real. El perdón que no borra la herida, pero la vuelve cicatriz con forma de lección. Pasaron los meses. El jardín floreció, la música volvió, y la Casa Esperanza se convirtió en un faro. Gente de otros pueblos venía a visitarla, a aprender su modelo, a ofrecer ayuda. Rosa se volvió una figura querida, casi mítica, aunque ella insistía: «No soy santa, soy mujer con manos sucias de hacer cosas». Antonio caminaba despacio, pero con la cabeza en alto. Una tarde, mientras observaban el atardecer sobre el río, Rosa le dijo: «¿Recuerdas cuando nos dejaron en la carretera?» «Sí. Si aquel día alguien nos hubiera dicho que terminaríamos aquí, no lo habríamos creído», dijo él. «Pero así es Dios. Usa los caminos rotos para que aprendamos a mirar el horizonte». Se quedaron en silencio. El río brillaba como un espejo. Las paredes de la casa reflejaban el color del cielo. Rosa apoyó la cabeza en su hombro. «Antonio, ¿te diste cuenta?» «¿De qué?» «La casa ya enseña sin hablar. Sanó al pueblo y también nos sanó a nosotros». Él sonrió. Entonces cumplió su misión. Esa noche hubo cena especial, sopa, pan casero y canciones. Catarina, la mujer ciega, recitó un poema que había aprendido de memoria: «Donde la fe se hace pan, el milagro se hace casa, y en cada piedra del alma, Dios escribe sin palabras». Rosa lloró en silencio. Antonio la tomó de la mano. «Cuando yo no esté», dijo él, «prométeme que seguirás abriendo la puerta cada mañana». «No digas eso, Antonio. Prométemelo». Ella asintió. «Lo prometo. Pero cuando tú te vayas, que sea con el sol entrando por esa puerta». Antonio sonrió. «Tranquilo, así será». Y mientras el canto de los grillos se mezclaba con las risas de los ancianos, el viento volvió a soplar con ese perfume dulce que el pueblo ya conocía, el olor inconfundible de la esperanza viva. El otoño llegó con paso lento, dorando las hojas del jardín de Casa Esperanza. Los rayos del sol atravesaban las ventanas del comedor como pinceladas de miel. Rosa caminaba por los pasillos con una cesta de flores secas. Las colocaba en cada mesa como si fueran pequeñas oraciones. Antonio, más delgado pero aún firme, se sentaba en su sillón junto al ventanal. En las mañanas observaba el río y en las tardes escuchaba las risas de los residentes. «¿Sabes, Rosa?», dijo una vez. «Cuando construimos esto, pensé que levantaríamos paredes. Pero levantamos corazones». Ella sonrió. «Y los corazones, Antonio, no necesitan mantenimiento, solo cariño constante». El pueblo seguía creciendo alrededor de la casa. Lo que empezó como refugio se había convertido en escuela de compasión. Venían voluntarios de otros estados, algunos para servir, otros para aprender. Marcelo enseñaba carpintería. Patricia organizaba talleres de costura. Bruno coordinaba actividades de lectura. Una tarde, Rosa reunió a todos bajo el árbol grande del patio. «Este lugar ya no nos pertenece», dijo. «Es del que necesite consuelo. Si un día nosotros no estamos, sigan cuidándolo como si fuera su propia madre». Antonio la escuchó con los ojos húmedos. Sabía que ella hablaba también por él. Aquella noche, Antonio soñó con su padre. Lo vio joven, con el mismo sombrero de paja y las manos fuertes de antes. Estaban en el terreno, el mismo donde empezó todo. «¿Ves, hijo?», dijo el padre, señalando el horizonte. «La tierra que se trabaja con amor da frutos, incluso cuando el cuerpo ya no está». Antonio despertó con lágrimas. Miró el techo y respiró profundo. Rosa dormía a su lado, serena, con las manos cruzadas sobre el pecho. Tomó su cuaderno y escribió: «Si mañana no despierto, no digan que me fui. Digan que me quedé en cada ladrillo que pusimos. La casa ya no necesita mi voz, porque aprendió a hablar sola». Cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa de noche
y volvió a dormir con una paz que no había sentido en años. Al amanecer, Rosa se despertó con el canto de los pájaros. El sol entraba dorado por la ventana. Se giró hacia Antonio y comprendió, sin necesidad de tocarlo, que él ya había cruzado al otro lado. No gritó, no lloró de inmediato, solo apoyó la frente en su pecho y susurró: «Gracias por esperarme hasta que la esperanza tuviera techo». El pueblo entero se vistió de blanco. No hubo velorio triste, sino ceremonia de gratitud. El padre Joaquín habló breve. Antonio no se fue, se multiplicó. Cada vez que alguien duerma sin miedo en esta casa, él estará vigilando la puerta. Rosa pidió decir unas palabras. Subió al pequeño estrado del comedor y sostuvo el cuaderno de su esposo. Antonio me enseñó que amar no es retener, es soltar con fe. Hoy no lo entierro, lo siembro. Dejó caer un puñado de tierra sobre la raíz del árbol del patio, aquel árbol que los había visto empezar. Aquí seguirá, dijo, floreciendo cada año con su risa silenciosa. Los abuelos aplaudieron, los niños dejaron flores. Marcelo, Patricia y Bruno se abrazaron, entendiendo por fin la magnitud de su padre. Después del funeral, Rosa pasó días caminando por la casa como un fantasma bondadoso. Revisaba las camas, doblaba mantas, servía sopa, pero su mirada estaba en otro sitio. Lourdes la observaba desde la cocina. «Tienes que descansar», Filia le dijo un día. «No puedo. Si paro, lo escucho demasiado». «¿Y qué te diría?» Rosa sonrió, débil. «Que deje de llorar y siga construyendo». Esa noche subió al techo recién reparado. El cielo estaba lleno de estrellas. Cerró los ojos y sintió el viento en la cara. Antonio susurró: «Te prometo que esto no se apagará mientras yo respire». Y al decirlo, una ráfaga cálida cruzó el aire, como si el universo respondiera. Pasaron los meses. La vida regresó a su ritmo. Rosa empezó a escribir un pequeño libro con las historias de los residentes. Lo tituló «Vidas que florecen tarde». Renato la ayudó a registrarlo oficialmente. «Esto no es solo memoria», le dijo, «es semilla para otros pueblos». El libro se difundió rápido. Varias comunidades quisieron replicar el modelo de Casa Esperanza. Rosa, con su voz suave y su humildad natural, comenzó a viajar para contar la historia. «No fundamos un asilo», decía en las charlas. «Fundamos una familia que no se olvida de los que envejecen». Marcelo la acompañaba a las ciudades. Patricia se quedaba a cargo de la casa. Bruno supervisaba los talleres. La familia, al fin, funcionaba como un cuerpo completo. Una noche, al regresar de una conferencia, Rosa entró al comedor vacío y se quedó mirando el ventanal. «Lo hicimos», Antonio susurró. «Lo que empezó con abandono terminó en abrazo». El primer aniversario de la Casa Esperanza fue una fiesta luminosa. En lugar de adornos caros, decidieron encender una vela por cada persona que había sido acogida. El jardín se llenó de pequeñas llamas temblorosas, como un cielo invertido. Rosa caminó entre ellas, tocando cada llama con la mirada. Cada luz, dijo al micrófono, representa a alguien que un día sintió que no valía nada y descubrió que aún tenía mucho por dar. Marcelo leyó un fragmento del cuaderno de su padre. «Si algún día mi voz se apaga, que hablen los gestos. Si mis pasos se detienen, que sigan las manos». Bruno, emocionado, añadió: «Papá siempre decía que la esperanza no se hereda, se contagia. Hoy somos prueba de eso». Lourdes, desde la cocina, levantó su taza, a los que se fueron y a los que se quedan construyendo. El coro de ancianos cantó una canción que Catarina había compuesto. «Donde hay pan, hay casa. Donde hay mano, hay abrazo. Donde hay voz, hay alma. Y donde hay amor, nunca falta espacio». Las velas danzaban con el viento y Rosa sintió que, entre ellas, una brillaba más fuerte. Supo que era él. Meses después,
el gobierno regional anunció un programa inspirado en Casa Esperanza. Rosa fue invitada a firmar como asesora honorífica. «Yo no entiendo de política», dijo, «solo de humanidad». «Por eso la necesitamos», respondió el ministro. La noticia llenó de orgullo al pueblo. Pero Rosa no buscaba reconocimiento. Esa tarde, mientras la televisión hablaba de su nombre, ella estaba en el huerto, sembrando junto a los niños. Las raíces, explicó, no salen en las noticias, pero son lo que sostiene todo. Un periodista le preguntó, «¿Cómo resume usted su historia?». Ella pensó un instante. «Nos abandonaron en una carretera, y Dios, en vez de darnos venganza, nos dio propósito. Ese es el verdadero milagro». Los años pasaron. Rosa envejeció rodeada de amor. Su cabello era completamente blanco, y su andar lento, pero sus ojos mantenían el mismo brillo. Cada mañana abría la puerta principal, respiraba el aroma del pan recién hecho y decía, «Buenos días, casa, sigamos sanando». Una tarde de invierno, se sentó frente al ventanal, donde Antonio solía mirar el río. Tenía en el regazo el cuaderno que él dejó. Abrió la última página y escribió con pulso tembloroso, «Antonio, la casa no se apagó. Hoy hay 3 más. En distintos pueblos, tus hijos encontraron su camino. Y yo, amor mío, ya puedo descansar. Me voy despacio, para que el viento no me borre de golpe». Cerró el cuaderno, sonrió y apoyó la cabeza en el respaldo. El sol entraba como oro líquido por la ventana. Cuando Patricia la encontró, Rosa parecía dormida, con una paz tan profunda que el aire se detenía a mirarla. El funeral de Rosa fue una fiesta de flores. Nadie vistió de negro. Los residentes prepararon guirnaldas. Los niños pintaron carteles con frases suyas. La esperanza no se hereda, se practica. El amor, cuando se comparte, se multiplica por el tiempo. Marcelo habló en nombre de la familia. «Mis padres me enseñaron que uno puede perderlo todo y aún así tenerlo todo si conserva el corazón limpio. La casa seguirá abierta mientras alguien necesite un lugar donde su nombre vuelva a tener sentido». Renato, con lágrimas, añadió, «Ellos me enseñaron que la ley protege bienes, pero solo el amor protege almas». Y así fue. El pueblo decretó el 10 de junio como Día de la Esperanza Viva. Cada año se encendían 100 velas en el patio, y una siempre quedaba frente al árbol donde descansaban Antonio y Rosa. Años más tarde, una niña llegó al portón de la Casa Esperanza con su madre. «¿Podemos entrar?», preguntó. La encargada, una mujer joven de sonrisa amable, les abrió. «Claro. ¿Conocieron a los fundadores? Mi abuela decía que aquí empezó a creer otra vez en la gente. Quería mostrarle a mi hija el lugar. Caminaron por los pasillos donde aún se respiraba paz. En el comedor, la niña vio la pared con las frases antiguas. Señaló una y leyó despacio. «El hogar no es un lugar, es la gente que no se va». «¿Quién la escribió?», preguntó. «Una mujer llamada Rosa», respondió la encargada. «¿Y todavía vive?». «Sí», dijo sonriendo. «Vive en cada plato servido, en cada mano que ayuda, en cada risa que suena aquí». La niña sonrió. Afuera, el río seguía su curso, reflejando un cielo limpio. Las campanas del pueblo sonaron a lo lejos, y el viento, suave, parecía repetir la misma palabra que había unido todas las vidas de esta historia: esperanza.